Claudio Gil, el psicópata camaleónico. ¿Qué hace a un asesino? ¿O cómo nace un asesino? La ciencia se ha hecho esa pregunta por mucho tiempo, pero la neurociencia, a través del estudio del cerebro, ha intentado entrar en las mentes criminales para tratar de responder a estas interrogantes. Adrian Raine, neurocriminólogo inglés y profesor en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, fue uno de los pioneros en escanear los cerebros de 41 asesinos convictos para entender el porqué de su criminalidad violenta. En 1994, Raine, a través de un estudio denominado PET, tomografía por emisión de positrones, comparó los datos con los de 41 personas llamadas de control normal con edad y características similares a las de los homicidas. El especialista notó que había actividad metabólica en diferentes áreas que revelaron que los cerebros de los asesinos mostraban una reducción significativa en el desarrollo de la corteza prefrontal, zona de la función ejecutiva del cerebro, al comparar con el grupo de control. Aseguró que esto conlleva a tener menos control sobre el sistema límbico, que es el encargado de las emociones primarias como la ira y la rabia. Por ende, esto trae inclinación a una mayor adicción al riesgo y a una reducción del autocontrol. Todos estos factores predisponen a una personalidad violenta. Pero a ciencia cierta, ningún cerebro es igual a otro y tampoco hay certeza de lo que conlleva a un ser humano a sentir el derecho de acabar con la vida de su semejante. Los especialistas en la materia coinciden en que un psicópata no maneja las emociones de la manera adecuada o normal. Pero más allá de buscar causas biológicas o psicológicas, está claro que no hay justificación ni perdón para quienes acaban con una vida de la forma más cruel, despiadada y atroz, y menos si lo ha hecho en reiteradas ocasiones. El trastorno psicopático no es una enfermedad, porque el asesino tiene plena conciencia de lo que está haciendo, y como tiene conciencia, podría perfectamente buscar ayuda para no volver a incurrir en un delito. Tal es el caso de Claudio Gil, un asesino serial que marcó un antes y un después en la sociedad y en el sistema judicial argentino. Hola a todos, mi nombre es Andreina y 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. ¿Quién es Claudio Gil? Claudio Javier Gil, el Curi o el Gallo, como es popularmente conocido, mide 1,87 metros de altura. Tiene 49 años y nació el 3 de diciembre de 1972 en San Juan, una ciudad en el valle al este de la cordillera de los Andes, en la zona central occidental de Argentina. Vivió sus primeros años en un apacible barrio llamado Palermo de Desamparados. Tiene varios tatuajes, pero destacan una imagen de la Virgen María que cubre toda su espalda y una cruz en el dedo medio en su mano izquierda, y posee una mirada penetrante e intimidante. Desde su infancia fue un niño rebelde y esta conducta la afianzó en su adolescencia y juventud. Cuando tenía 19 años, conoció la cárcel por primera vez en septiembre de 1991. Su primera condena fue de 9 años de prisión por los delitos de robos de automotor y privación ilegítima de la libertad. Claudio asegura que hizo estudios universitarios, pero en sus registros figura solamente secundario incompleto y como profesión la locución. Tiene un hijo ya adulto que sufrió en carne propia la maldad y violencia de su padre y quien aseguró no tener ningún respeto ni cariño por Claudio. Los vecinos que conocieron a la familia Gil manifestaron que era común ver entrar y salir a hombres y mujeres en su vivienda, donde hacía reuniones y en repetidas ocasiones
se escuchaba música con un volumen muy alto. Su carácter violento obligó a su hijo a abandonar la vivienda. El joven contó que lo golpeó con un hierro y lo echó de la casa. Agregó que quien siempre llevó la peor parte fue su abuela, Aurelia Elvira Hill. En varias oportunidades vieron a Aurelia con moretones en el rostro y en el cuerpo, producto de las golpizas que le propinaba Claudio. Su maldad jamás ha tenido límite. El 9 de agosto de 2012 le pegó y arrojó agua caliente a su propia madre. Fue detenido por este nefasto hecho. El juez del primer juzgado correccional lo condenó a 11 meses de prisión por el delito de lesiones agravadas por el vínculo. Cumplió su condena en el penal de Chimbas en la provincia de San Juan hasta que en julio de 2013 recobró la libertad. Quienes lo conocen o han convivido con Claudio lo describen como un manipulador con el síndrome del narcisismo maligno, omnipotente, seductor, agresivo, antisocial, homosexual reprimido, homofóbico y sobre todo un sádico sin sentimiento de culpa. Un psicólogo lo analizó y determinó que tiene una sexualidad ambigua y un juez lo calificó como un homosexual reprimido en base a los informes médicos debido a que, aunque tenía novia y sea por gusto o la necesidad de dinero, siempre buscaba estar con homosexuales. Debido a sus años entre rejas y con un prontuario delictivo de larga data, Claudio buscó conseguir dinero en el ambiente nocturno homosexual a cambio de sexo. Su propio hijo declaró en una ocasión que era habitual verlo rondar por lugares nocturnos icónicos buscando una presa fácil y que en más de una ocasión le propuso conseguir dinero de la misma forma y lo incitó a conocer nuevas experiencias. Claudio Hill tuvo una actividad delictiva desde 1997 hasta el 2014. Primer asesinato. El asesino entabló una relación con Alberto Herrera, un conocido comerciante homosexual apodado Cacho de la Esquina. Los policías que reconstruyeron sus pasos después del crimen afirman que para los vecinos, Claudio era el marido de Cacho de la Esquina y que entraba y salía de su negocio a diario. La madrugada del 27 de agosto de 1997, luego de una aparente disputa entre Claudio y Alberto por reproches de infidelidad, la pareja abordó un Renault 12 Break del comerciante hacia las afueras de la capital provincial. Ese fue el viaje de la muerte para Alberto. Claudio Hill lo golpeó fuertemente y luego le propinó un cuchillazo mortal en el corazón. Para encubrir su crimen y en afán de borrar sus huellas, tiró el cadáver en una llanura y le prendió fuego. Claudio intentó escapar, pero a las horas de que la policía de La Rioja descubriera el asesinato, lo detuvieron mientras viajaba en un colectivo hacia San Juan. Una vez más, Claudio estaría en prisión, esta vez por homicidio. Luego de casi 2 años después del asesinato de Alberto, el 19 de mayo de 1999, el Curi fue condenado por homicidio simple por los jueces de la Cámara Tercera en los Criminal y Correccional de Justicia riojana a la pena de 12 años de cárcel. Tras escaparse de la cárcel el 9 de octubre de 2005, se dio a la fuga aprovechando uno de esos días que gozaba del privilegio de permiso por salidas transitorias. Solo pasó la mitad de su condena, de los 12 que debió cumplir y buscando esfumar su pasado delictivo, se fue a La Rioja, otra provincia argentina, pero en vez de mejorar su rumbo y encaminar su vida, se hundió más todavía en su mundo criminal. Con su voz de locutor consiguió trabajo en una radio FM de la capital riojana. Segundo crimen. De nuevo en la calle, Claudio Hill retomó sus andanzas como taxi boy exclusivamente entre personas de su mismo sexo. A través de este servicio conoció al chef y docente universitario Carlos Roberto Echegaray Osman, de 47 años. No hay testigos ni hechos que confirmen públicamente esta relación, pero los registros telefónicos de ambos indican que existieron numerosas comunicaciones entre Claudio y Carlos Roberto el 6 de enero de 2014. La noche de ese día, ambos se encontraron en la casa del chef en la calle Estados Unidos al 326 Sur, Buenos Aires. La policía sospechó siempre que Claudio tuvo un cómplice en el asesinato de Carlos Roberto,
Suponen que tuvieron sexo con la víctima y que, en algún momento, quizás como parte de un juego, le ataron las manos a la espalda con unos cables. El chef no pudo defenderse, y de una forma fría y sanguinaria le clavaron 8 cuchillazos en un costado, en el cuello y debajo del oído derecho. Los expertos aseguran que Carlos Roberto murió en cuestión de segundos, mientras Claudio no escatimó rápidamente en robar unas joyas, el celular del chef, un perfume, un bolso y otros objetos de valor. Al escapar, cerró la puerta con llave. A los 3 días, la empleada doméstica fue a limpiar la vivienda y, tras notar que Carlos Alberto no atendía, consiguió entrar con la ayuda de otra mujer. La desagradable sorpresa fue que encontraron el cadáver tirado al lado de la cama, maniatado y en estado de descomposición. Aparentemente, durante 2 meses, Claudio había logrado salirse con la suya. La policía buscaba pistas sobre el asesino misterioso. Mientras tanto, llevaba una vida normal y prosiguió con su rutina de seducir a homosexuales por dinero. Testigos y vecinos aseguraron que salía de noche y volvía de mañana y siempre con dinero. Por este crimen, la Cámara Primera en lo penal lo condenó a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por alevosía y por conexicidad con otro delito. Claudio, con la frialdad y el cinismo que lo caracteriza, se desligó de cualquier relación con Carlos Roberto. Tercer crimen. El jubilado Jorge Espínola, de 85 años, también cayó en las redes perversas de Claudio. Mantenían encuentros íntimos en el departamento que alquilaba Jorge en la calle Ruperto Godoy del barrio Camus, Rivadavia, Buenos Aires. De acuerdo con la reconstrucción del crimen, los especialistas dictaminaron que aquel fatídico 6 de marzo de 2014, 2 meses después del asesinato del chef, el jubilado estaba recostado boca arriba en su cama cuando el curi le puso una almohada en la cara y le clavó 3 cuchillazos a la altura de la región submaxilar y lateral izquierda del cuello, causándole las heridas que finalmente le provocaron su deceso en minutos. El corte mortal fue en una arteria. El jubilado murió sin poder defenderse y sin poder dar un grito de auxilio. Claudio repitió su práctica criminal e hizo lo mismo que cuando mató al chef. Se robó un bolso marca Iguana, un reloj marca Tresa, un llavero con la figura de Cristo con la inscripción Río, una pinza Diamond, un celular Motorola VX306, algunas pequeñas cosas de poco valor y los pocos que estaban puestos en los plafones del cuarto de estar y de la habitación y el comedor, además del botín robado. También se llevó el arma cortopunzante que usó para cometer el crimen. Al salir del departamento, cerró la puerta con llave. Claudio, esta vez, no imaginaba que un grupo de expertos policiales indagarían sobre los últimos días del jubilado. Parte de la investigación se centró en las visitas que recibió antes de su muerte. Días más tarde de la pesquisa, apareció el nombre de Claudio Javier Gil. El propio hijo de la víctima lo identificó como la persona a la que vio en una ocasión en el departamento del jubilado. Claudio y Jorge se conocieron el día que el asesino le solicitó al jubilado unas jornadas de rezos para su madre que estaba enferma. Jorge pertenecía a un grupo de oraciones. Esto se comprobó a través de algunas comunicaciones telefónicas, donde se evidenció que luego de entrar en confianza, establecieron una relación íntima que le permitió a Claudio el ingreso a sus anchas al domicilio de Jorge e incluso pernoctaba en algunas ocasiones, lo que dejó claro el grado de relación establecida con la víctima, a pesar de que aseguran que era sumamente receloso con su vida privada y muy estricto a la hora de autorizar el ingreso de alguien a su vivienda. El asesino era conocedor de la homosexualidad de la víctima e incluso debió saber que Jorge era portador del HIV. Los remedios para esta enfermedad siempre estaban a la vista de todos y, consciente de ello, mantuvo relaciones sexuales con la víctima en repetidas ocasiones. La empleada doméstica fue la última persona en ver con vida a Jorge. La mujer aseguró que tras haber cumplido las tareas del hogar en un periodo mayor de lo habitual, que se extendió cercano a las 20-30 horas, se fue a su casa, pero que observó nervioso y ansioso al jubilado porque tenía una reunión importante a partir de las 21-30 horas. No le dijo con quién.
El fiscal José Mallea sostuvo que fue durante dicha reunión que Claudio consumó el crimen entre las 22 horas del 6 de marzo y las 6 horas del 7 de marzo de 2014. Debido a la dispersión horaria que dio el informe forense y en circunstancias en que Jorge y Claudio estaban en la única habitación del departamento. El fiscal agregó que para determinar la culpabilidad de Claudio tomaron en cuenta la pericia efectuada a las zapatillas de la marca Adidas del imputado, que fueron cotejadas con las huellas de sangre dejadas en el lugar de los hechos y que, tras el análisis de los rastros obtenidos, se encontró semejanza y particularidades entre ellas, es decir, que se correspondía a la huella del calzado de Claudio. Detención. El 14 de marzo de 2014, una semana después del asesinato de Jorge, los policías de homicidios allanaron la casa de Claudio. Encontraron algunos efectos robados a Jorge y al chef. A la par, localizaron los celulares de las víctimas que habían sido vendidos por el asesino. A estas pruebas se agregaron otras, como las huellas en la escena del crimen, los análisis de ADN de muestras recogidas y los registros de llamadas. El mundo de mentiras y muerte se le puso chiquito a Claudio y fue detenido. Irónicamente, ese mismo día, su madre murió como consecuencia de una larga enfermedad y por la falta de atención médica. Juicios y sentencias. El 1 de abril de 2016 se dio el primer juicio para Claudio por el asesinato del chef. Los jueces Raúl Iglesias, Silvia Peña Sanso de Ruiz y Juan Carlos Caballero Vidal, de la Sala 1 de la Cámara Penal, lo condenaron a prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado por alevosía y por robo. Aunque las pruebas fueron contundentes en este primer juicio, Claudio negó en todo momento haber asesinado a Carlos Echegaray Osman. El 13 de mayo de 2016 llegó el asesino serial a su segundo juicio por la muerte de Jorge. Se le notaba una actitud agresiva y provocadora, sonriente y sarcástico ante el fiscal José Mallea y el juez Maximiliano Bleckman de la Sala 3 de la Cámara. El veredicto fue de prisión perpetua por segunda vez por el delito de homicidio doblemente agravado y por alevosía y hurto simple, una sentencia similar a la que ya pesaba en sus hombros por el asesinato del chef, pero en esta ocasión se le agregaron el cargo de odio a la condición sexual de la víctima. Con este nuevo cargo, Claudio se convirtió en el primer sentenciado por este delito, mientras que la provincia de San Juan pasó a ser la pionera en Argentina en utilizar esta condena, aseguró Maximiliano Bleckman, el juez encargado del caso. Por otra parte, Maximiliano Bleckman dictaminó que Claudio deberá permanecer preso durante los 30 años que contempla la pena que se le impartió. Debido a los antecedentes de fuga que tiene el homicida, no podrá acceder a ningún beneficio, como es el caso de las salidas transitorias o la prisión preventiva. El 18 de septiembre de 2019, Claudio Gil volvió a hacer noticia, esta vez por un ataque calificado como abuso sexual gravemente ultrajante y por lesionar a Gonzalo Ferreira, de 31 años, su compañero de celda del Servicio Penitenciario de San Juan. La Sala 2 de la Cámara Penal, presidida por el juez José Atenágoras Vega, lo condenó a 6 años de prisión. Esta condena se le suma a las 2 cadenas perpetuas que ya tenía en su haber. La denuncia fue hecha en noviembre de 2016 cuando, entre lágrimas, Ferreira le confesó a un psicólogo los detalles de la traumática experiencia que vivió en la celda que compartía con Claudio. Gonzalo contó que durante 5 meses sufrió de abusos, vejaciones, golpes y traumas psicológicos por parte del asesino serial. En esa consulta con el especialista, por fin se animó a denunciar a Claudio por toda la violencia física y mental que había padecido. La gota que derramó el vaso fue haber sido quemado con agua hirviendo por el peligroso homicida. Gonzalo padece un retraso madurativo y cumplía una condena por robo. Desde que llegó a la cárcel, Claudio comenzó a abusar de él. Al principio lo presionaba para que realizara él solo la limpieza de la celda. Luego los castigos y maltratos fueron en aumento. Claudio, de forma reiterada, amenazaba de muerte a Gonzalo cuando se negaba a cumplir sus deseos perversos. Le golpeaba la cabeza y el cuerpo, le rompió la boca en varias ocasiones y, por último, lo doblegó hasta arrodillarse, le puso en el cuello una bombilla y lo obligó a practicarle sexo oral.
Los otros internos del pabellón, cansados de las prepotencias y abusos del asesino serial, tomaron venganza y le dieron una inmensa paliza que lo dejó gravemente herido. Los custodios policiales llegaron a tiempo para evitar que le quitaran la vida. Claudio pasa sus días en el pabellón 8 del sector 2 del Servicio Penitenciario Provincial San Juan, separado de otros presos violentos. Claudio Gil, el psicópata camaleónico, como lo llamaron algunos psicólogos, pasará varios años en la cárcel, pero eso no garantiza que cambie su pensamiento psicópata, su trastorno antisocial y su síndrome de narcisismo, entre otras patologías psicológicas que padece el asesino. Algún día saldrá de prisión. La ley argentina establece la cadena perpetua a un máximo de 30 años. Pero, ¿qué pasará con su homosexualidad reprimida? ¿Habrá mermado o, por el contrario, estará más urgida de venganza por el odio evidente que siente hacia los homosexuales? La indiferencia emocional que muestra Claudio al hablar, tratando de manipular y de evadir sus responsabilidades ante los hechos, son la muestra más clara de su psicopatía. El objetivo de su comportamiento es conseguir que el que lo acusa o entrevista reflexione sobre ello y acabe sintiéndose culpable por algo que no hizo. Es evidente que a Claudio le produce un inmenso placer hostigar y ejercer su poder de manera obsesiva sobre los más frágiles. Su madre enferma, un anciano y 2 hombres con carencias afectivas fueron las víctimas perfectas en la perversa mente del asesino. Hasta la fecha, Claudio mantiene su inocencia y hasta se autocalificó de chivo expiatorio del gobierno y catalogó las acusaciones en su contra como un circo mediático. La vida de Claudio está asignada por la mentira y la maldad y por su falta de conciencia hacia el daño. La inquietud y la tristeza, el arrepentimiento, el dolor ni la empatía forman ni formarán parte del diccionario de vida de este homicida. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.